ves a mi amado, hazle saber que necesitado estoy de él. Y yo desde temprano estoy aquí esperándole, buscándole. Y voy tras de los pasos de mi amado, atraído fui por su amor. Me sobran las razones para amarle. Quiero yo vivir solo en él. Si ves a mi amado, hazle saber que necesitado estoy de él. Y yo desde temprano estoy aquí esperándole, buscándole. Y voy tras de los pasos de mi amado, atraído fui por su amor. Me sobran las razones para amarle. Quiero yo vivir solo en él. Por eso te aman los que te conocen, te adoran a ti, esperan por ti. Por eso te aman los que te conocen, te exaltan a ti, hoy viven por ti. Por eso te aman los que te conocen, te adoran a ti, esperan por ti. Por eso te aman los que te conocen, te exaltan a ti, hoy viven por ti. Es que no es suficiente estar ya tan cerca. Yo quiero fundirme en ti. Es que no es suficiente estar ya tan cerca. Yo quiero fundirme en ti. Por eso te aman los que te conocen, te adoran a ti, esperan por ti. Por eso te aman los que te conocen, te exaltan a ti, hoy viven por ti. Por eso te aman los que te conocen, te adoran a ti, esperan por ti. Por eso te aman los que te conocen, te exaltan a ti, hoy viven por ti. Es que no es suficiente estar ya tan cerca. Yo quiero fundirme en ti. Es que no es suficiente estar ya tan cerca. Yo quiero fundirme en ti. Por eso te aman los que te conocen, te adoran
esperan por ti. Por eso te aman los que te conocen, te exaltan a ti, hoy viven por ti. Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad, queremos ir más cerca de ti. Que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad, queremos ir más cerca de ti. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. ¿Hay alguien que lo pueda gritar? Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Cerca de ti, queremos que te muevas.
Muy buenos días, iglesia. Le damos la gloria a nuestro Dios que nos facilita este medio para que la palabra de Dios llegue a tu hogar, a tu casa, a tu oficina, donde quiera que tú estés. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por este nuevo día que nos permite vivir. Hoy es 1 de noviembre, un nuevo mes. Así que toda la gloria sea para nuestro Dios que nos ha ayudado, que nos ha bendecido, que no nos ha desamparado. Te invito para que por un instante cierres tus párpados y oremos a nuestro Señor y encomendemos a Él estos minutos, este corto tiempo, para que su palabra fluya y seamos impactados, ministrados por Él en esta hora. Oremos en esta mañana. Padre, recibe la gloria, Señor amado. Recibe la adoración. Te damos gracias, mi buen Señor, por permitirnos escuchar tu palabra en esta hora, mi buen Dios. Hoy domingo, 1 de noviembre. Gracias, amado Señor, porque tú has estado con nosotros todo este tiempo, Señor, y en este nuevo mes no será diferente, Señor. Tú, mi buen Dios, nos ayudarás, nos guardarás, nos protegerás, nos aprovisionarás, no nos vas a desamparar, amado Señor. Y mientras esto sucede, nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, amado Señor, nos encargamos de exaltarte, de bendecirte. Nos encargamos, amado Señor, de congregarnos y aún a darte alabanza, Señor, y darte exaltación. Te pido que en esta mañana fluyas en nuestras vidas, que en esta mañana tu cobertura, tu nube, amado Señor, descienda sobre nuestras vidas, de tal manera, Señor, que tu palabra nos impacte, que tu palabra nos transforme y que no vuelva a ti, amado Señor, hasta que primero, amado Dios, hasta que primero cumpla, mi buen Señor, más bien el propósito por la cual la envías a nuestras vidas. Amado Señor, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, te pedimos que limpies nuestro corazón, te pedimos que nos renueves, te pedimos que nos ayudes, amado Dios, para cada día santificarnos en tu palabra, santificarnos en tu verdad, y que tu Espíritu Santo, Señor, dé testimonio a nuestro espíritu. Ayúdanos, Dios, guarda nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, Señor, de par a par, para que tú nos ministres, mi buen Señor. Y en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús, escuchamos tu palabra, guardamos tu palabra y la ponemos por obra, mi buen Señor, como lo dice Deuteronomio. A ti la gloria, Señor, en esta hora. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amada iglesia, antes de empezar esta predicación, quiero que tengamos en estos días mucha prudencia. Quiero que en estos días tú te guardes, tengas mucho autocuidado. Es muy importante que en este tiempo seamos prudentes. Si no tienes necesidad de salir, quédate en casa. Y si lo vas a hacer, por supuesto, utiliza todo lo concerniente, tu tapabocas, tu gel antibacterial. Recuerda llegar a casa y quitarte la ropa, colocarla inmediatamente en la lavadora, bañarte. Todos los cuidados en este tiempo son muy necesarios. Este virus está tomando fuerza nuevamente. Por eso este fin de semana, por eso hoy estamos en culto virtual, porque la situación está compleja. Y por prudencia entonces decidimos cerrar el templo este fin de semana, y dependiendo cómo sigan las cosas, entonces aperturamos o seguimos así por un corto tiempo o mínimamente mientras la situación llega a una estabilidad, se establece la situación. Pero mientras tanto, mis hermanos, cuidémonos. Si tú te cuidas, cuidas tu familia. Si tú te cuidas, nos cuidas a nosotros. En ese orden de ideas, en general debemos de cuidarnos para evitar cualquier situación triste, difícil con respecto a este tema de contagio del COVID-19. Muy bien, mis amados hermanos, hoy vamos a seguir entonces con nuestra serie Las 7 virtudes del cristiano. En estos días hemos hablado sobre la virtud de la paciencia, sobre la virtud del gozo, sobre la virtud de la humildad, la virtud de la generosidad, y el jueves pasado hablamos sobre la virtud de los buenos modales, de la buena educación en los cristianos. Hoy vamos a hablar sobre la virtud del dominio propio, la virtud del dominio propio. La palabra dominio viene del latín dominium, que significa conocimiento, manejo y poder que un individuo ejerce sobre un asunto
o sobre una situación. En nuestro caso, como cristianos, el dominio propio es la capacidad que tenemos de autocontrolarnos. O sea, es la capacidad de dominarnos a nosotros mismos con tal de agradarle a Dios. El dominio propio tiene que ver con la palabra templanza, se correlaciona. Y templanza significa ser dueño de sí mismo, ejercer autoridad con dominio, justicia y fuerza controlada. Interesante, ¿no? Ahora les voy a leer esto. Imagínese usted una niña haciendo berrinche y lanzando sus juguetes por todos lados solo porque no obtuvo lo que quería. Ahora, avancemos 20 años e imaginemos a la misma niña, que ya es una joven, gritándole a su jefe por hacerla reescribir de pronto un informe o hacerla quedar unos días o más bien unos minutos más de la hora de salida. Ahora, avancemos 10 años más e imaginemos a esa misma chica gritándole a su esposo por un ataque de celos, o peor aún, maltratando a sus hijos por hacer un berrinche. Berrinches que precisamente ella misma hacía 30 años atrás. Para un cristiano, iglesia amada, el dominio propio va mucho más allá de controlar su propio temperamento. Para un cristiano, el dominio propio se trata de resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios y no reaccionar ante otros, demostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Toda acción, iglesia, toda acción comienza en la mente, y por lo tanto tener dominio propio implica tener control absoluto de nosotros mismos. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amada iglesia, todo empieza por la mente. Todo empieza por aquí, por los pensamientos. Y un cristiano, cuando no tiene dominio propio, una persona cuando no tiene autocontrol y se deja dominar, llevar por sus impulsos emocionales, mentales, y no tiene cuidado de lo que dice, de lo que hace, pues déjeme decirle, siempre termina siendo imprudente, termina siendo incauto, y esto no permite que haya un real crecimiento en su comunión con Dios, pero también en su comunión con los demás. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 9 versículo 23: y decía a todos, Jesucristo por supuesto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese usted que el dominio propio tiene que ver con el negarse. ¿El negarse a qué? A pasiones, a impulsos, a maneras de pensar, a maneras de actuar, a malos hábitos, a malas costumbres. De eso se trata precisamente el dominio propio. ¿Y esto con el objetivo de qué, iglesia? De ganarlo a Él. ¿Esto con el objetivo de qué? De estar con Él, de agradarle a Él. Porque en últimas, como hemos predicado en otras ocasiones, se trata de lo que le convenga a Él, no precisamente lo que nos convenga a nosotros. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, ¿cómo termina siempre alguien que se deja dominar por sus pasiones, por sus impulsos, por sus picos emocionales? ¿Cómo termina esa persona? Anímicamente, empezando por ahí, mal. Financieramente, mal. Familiarmente, ni se diga. Espiritualmente, ni se diga. En otras palabras, la falta de dominio propio en uno como cristiano lo lleva a la ruina. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que negarnos, que abstenernos.
No podemos ser llevados a nuestro parecer, amada congregación. No podemos pretender hacer las cosas como nosotros creamos, sino que todo lo que tenemos lo tenemos que filtrar, que llevar a la palabra de Dios. El dominio propio, iglesia, lo puedo obtener relacionándome con el Señor. Por eso todas las mañanas oramos. ¿Por qué oramos nosotros como iglesia? Porque necesitamos de Él para ser fuertes. ¿Por qué oramos? Porque somos débiles y nosotros reconocemos nuestra condición. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Los que reconocen que necesitan de Él para poder entonces ser fuertes y tener una vida conforme a la palabra de Dios. Porque podemos tener muy buenas intenciones, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, sin la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas, solo se va a quedar en eso, solo intenciones. Y es necesario que nosotros pasemos de el oír la palabra a ejercer la palabra en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en la presencia, si alguno lee la Biblia, si alguno se congrega, si alguno ora constantemente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice además: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es. Mire pues, mas el fruto, cuando tú y yo nos relacionamos con el Espíritu Santo, se genera un fruto. Esa interacción espiritual genera un cambio en nosotros. Hay un efecto, hay una transformación, porque Dios donde llega todo lo transforma, todo lo cambia. La luz de Cristo disipa las tinieblas, amada iglesia. Y en ese sentido el versículo dice claramente: mas el fruto, el resultado del Espíritu es en nosotros. Versículo 23, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú piensas antes de hablar, tú piensas antes de contestar. ¿Y en qué piensas? ¿En qué dice la palabra con respecto a lo que vas a decir o con respecto a lo que vas a hacer? Y tú validas en tu mente y en tu corazón si lo que vas a hacer está acorde o no a la palabra. ¿Y qué es dominio propio? Si no está acorde, entonces ¿qué hacemos? Nos abstenemos. Tal vez no estemos de acuerdo, pero con tal de ganar a Dios, nos abstenemos. Eso es dominio propio. Cuando tú vas a decir algo y piensas en el Señor y dices: no, mejor no lo digo, mejor me quedo callado. Por prudencia más bien guardo silencio y espero en el Señor, espero en Dios. Eso precisamente, iglesia, es dominio propio. Y todos necesitamos de este dominio, de este fruto de parte del Señor, de esta templanza en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, donde estemos, bajo cualquier circunstancia. El dominio propio aplica, amada congregación. Ahora, ¿qué pasa si perdemos el dominio propio? ¿Qué sucede si no tenemos este maravilloso fruto, esta virtud, esta capacidad de parte de Dios en nosotros? Primero, nos vencen las tentaciones, nos vencen las tentaciones. Se activan las pasiones, se activan las debilidades, la concupiscencia se activa, amada iglesia, y esto no es voluntad de Dios en nosotros. Romanos capítulo 13, versículo 13, dice la palabra del Señor: andemos como de día, o sea que en luz. Todo lo que se haga en oculto es viciado. Todo lo que se tenga que hacer en oculto está contaminado. Y si está viciado y si está contaminado, es pecado. Por eso la Biblia nos dice: mire, ande como de día, no como de noche en las tinieblas. Ande como de día, dice honestamente. Qué interesante.
honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Mire lo que es andar de noche. Mire lo que es andar de noche. Lascivias, lujurias, glotonerías, borracheras, contiendas, envidias. Eso es andar de noche. Pero Dios a ti y a mí, ¿qué nos dice? Mire, tenga dominio propio para que pueda entonces andar de día. Tenga templanza para que pueda andar de día. Dice también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7, dice: la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su iglesia, es que seamos santificados. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, dice la palabra, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Qué palabra tan contundente. ¿Qué nos dice el Señor en este sentido? Aprendan a controlar dominio propio. Aprendan a controlar su propio cuerpo de una manera santa, de una manera honrosa. ¿Y cuál es la mejor manera de que esto suceda? Cumpliendo con la palabra, llenándonos del Espíritu Santo, saturándonos de la presencia de Dios, congregándonos apenas tengamos oportunidad, escuchando la palabra, porque si escuchamos la palabra, nuestra fe es fortalecida, nuestra vida es transformada, y esa palabra no vuelve a Dios sin que primero cumpla con el propósito por la cual Él en su inmensa misericordia la envía a nuestras vidas. Iglesia amada, si perdemos el dominio propio, nos vence el mal temperamento. Y hay algunos que son fosforitos, hay algunos que no se les puede decir nada porque... Hay algunos que no se les puede hacer nada porque inmediatamente reaccionan, inmediatamente responden. Proverbios capítulo 19, versículo 11, mire el consejo que nos da la palabra. Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor. O sea, la prudencia, el dominio propio, la templanza, detiene su furor. Pero el que no tiene esto, se va con todo, reacciona y no controla. Recuerda que ahorita definíamos la palabra templanza, te lo voy a repetir. La palabra templanza dice: dueño de sí mismo, ejercer autoridad con dominio, justicia, y dice, y fuerza controlada. Tremendo, ¿no? Porque podemos reaccionar, podemos ver una injusticia y reaccionar de cualquier forma, pero el dominio propio nos lleva a tener fuerza controlada, todo en su justa medida, todo con equilibrio, todo con prudencia, amada iglesia, porque si no es así, entonces nos desbordamos, entonces hacemos locuras, iglesia, y eso sí que es terrible. Cometer una locura es fácil, pero salir de ella sí que es complicado. Entonces Proverbios 19, versículo 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Te ofendieron? Señor, descanso en tus manos. ¿Te recordaron a tu Santa Madre? Señor, descanso en tus brazos. ¿Te dijeron algo terrible? ¿Te diste cuenta que alguien estaba hablando a tus espaldas? Señor, bendícelo, en tus manos descanso. Solo tú me defiendes, amado Señor. Solo tú, mi buen Dios, eres el que me sostiene, Dios de la gloria en alto. Y por eso confío en ti, Señor, y descanso en tu voluntad y en tu regazo. Tú tienes el control de lo demás. Eso es tener dominio propio. Pero hay de aquellos que se dan cuenta que los están ofendiendo, que están hablando y reaccionan. Es que tú no sabes quién soy yo. Es que usted no sabe con quién se metió. Es que espere y verá, donde me lo encuentre, donde lo vea, mejor dicho, lo acabo. No, iglesia. Eso es actuar en la carne. Eso es actuar en sus fuerzas. Eso es tener
una justicia humana y ahí no aplica, ahí no obra la justicia de Dios. Y esa justicia humana es, amada iglesia, desbordada. Y cuántas veces no dañamos, no destruimos, no arruinamos a causa de un momento de furor. Que Dios nos ayude. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Cómo es el fuerte? Mantiene discutiendo. ¿Cómo es el fuerte? Mantiene alegando, mantiene respondiendo. Yo no me la dejo montar de nadie, no, es que de eso no se trata, mis amados hermanos. Pero tenemos que aprender a tener límites. Tenemos que aprender a dejar de ser tan impulsivos, tan reactivos. Mis amados hermanos, si nosotros no aprendemos esto en cuanto a nuestro temperamento, siempre vamos a tener problemas con todo el mundo. En el trabajo, en la casa, con los amigos, no se le puede decir nada, no se le puede, mejor dicho, porque todo es un problema, todo es una discusión. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire, mejor. Por eso, mis hermanos, hay que guardar silencio. Hay que tener reposo en el Señor. Mire, una persona cuando muere no reacciona. Usted lo puede tocar, lo puede pellizcar, ahí el difunto. Usted le puede meter un buen pellizco duro. ¿Y ese muerto qué? Nada, está muerto. Pero el que está vivo, vaya medio tóquelo. Tú y yo tenemos que estar muertos a la carne. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Para eso oramos todos los días. Padre, en tu nombre, haz justicia. Padre, en tu nombre, toma el control de esta situación. Cada vez que usted se levante y ore con nosotros a las 6 de la mañana, Dios, en tu nombre, yo descanso. Yo dejo que tú obres, Dios de la gloria. Yo sé que tú eres un Dios justo, eres bueno y no me desamparas. Tú conoces, amado Señor, mi corazón. Esa tiene que ser nuestra reacción, porque estamos muertos a la carne, a las pasiones, a las emociones, amada congregación. Pero también cuando perdemos el dominio propio, obviamente perdemos comunión, comunicación y relación con el Espíritu Santo. Una persona que es impulsiva, le es difícil relacionarse con Dios, porque está dominado por su carne. Es una persona almática, y si es almática, su espíritu está apagado. Y si el espíritu está apagado, es porque ahí no fluye la vida del Espíritu Santo. Pero cuando está el Espíritu de Dios, eres libre, porque la palabra lo dice, y cadenas son rotas, ataduras son rotas, y ya tú no actúas de cualquier forma, sino que actúas como un hombre, como una mujer, conforme a la palabra de Dios. Así es como nosotros actuamos, los que buscamos del Señor cada día. Por eso, iglesia, es importante el dominio propio, para que puedas tener comunión, para que puedas tener comunicación y buena relación con nuestro Dios. Por supuesto, perdemos el buen testimonio. Y qué difícil ver una persona que sale de la iglesia, llega a su casa y es el que primero arma el escándalo, es el que primero levanta la voz, es el que primero da la grosería. Y claro, la familia dice, y eso que se va quién sabe a dónde. Y hay quien lo ven con la Biblia, que todos los días sale con ella. Y hay quien lo ven escuchando música, yo no sé de quién, cristiana dice, pero vea cómo se comporta. ¿Quién le cree a una persona así? Nadie. Por eso muchas veces la familia es la que primero ataca, es la que primero señala, porque no precisamente hemos hecho correctamente las cosas delante de ellos. Si tú no tienes dominio propio, jamás podrás tener sanas relaciones. Inclusive la gente te va a sacar el cuerpo, mi hermano, porque usted es una persona de mala influencia, no es una buena persona.
hay una doble personalidad y eso no es bueno. Mis amados hermanos, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿qué sucede si perdemos el dominio propio? Nos llenamos de inseguridades. Sí, es así. Porque el pecado y la falta de dominio propio nos lleva a pecar. Y una de las consecuencias del pecado es el temor, la inseguridad, el escepticismo. Eso logra el pecado en el corazón. Pero ¿qué me dice a mí la Biblia en segunda de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios a mí me da. Cuando tú te saturas del Espíritu Santo, se rompen los temores. ¿Pero por qué se rompen los temores? Porque el Señor quebrantó el pecado en nuestros corazones y nosotros ya vivimos conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad, amada iglesia. Ahora, ¿cómo aplicamos el dominio propio? Primero, en lo que pensamos. Tu mente debe ser la mente de Cristo. Tu mente tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Tu mente tiene que estar sincronizada con las cosas del Espíritu Santo. En Proverbios 23:7 dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú exteriorizas comportamentalmente es lo que hay en tu mente, es lo que hay en tu corazón, porque usted sabe, de la abundancia del corazón habla la boca, lo dice la palabra. Y si tu mente no tiene la palabra de verdad, si tu mente no ha sido libertada de violencia, de lujuria, de pasiones desordenadas, de celos compulsivos, si tu mente no ha sido liberada de amargura, de recuerdos traumáticos del pasado, si tu corazón no ha sido liberado de la falta de perdón, del odio, del resentimiento, y todo eso está allí revuelto, pues déjame decirte, así va a ser tu comportamiento hacia los demás y también hacia Dios. Por eso tienes que renunciar a todo esto. Por eso tienes que echar fuera todo eso de tu corazón, entregarlo en las manos de Dios. Cuando vengas a la iglesia, cuando estemos orando, déjame decirte, pídele al Señor que te sane completamente, que te limpie de esa inmundicia que el mundo, que el pecado ha dejado sobre tu mente, sobre tu corazón. Y de esa manera entonces, si tienes la mente de Cristo, ¿cómo vas a actuar afuera? Como Cristo. ¿Sí ves? Si tienes la mente de Cristo, ¿cómo vas a tratar a tu familia? Como Cristo. ¿Y cómo trata Cristo a su iglesia? ¿Cómo trata Cristo a sus hijitos, a sus hijitas? Con amor, los trata con ternura. Jesús todos los días nos abraza. La palabra de Dios dice que sus misericordias todos los días se desprenden desde su presencia y nos abrazan, nos llenan, su bondad. ¿Cómo trata Jesús cómo trata Dios a sus hijitos? ¿Cómo es Jesús con nosotros? Pues déjame decirte que nuestro Dios nos colma de bendiciones, cumple sus promesas, no nos miente, siempre nos dice la verdad, pero lo hace con amor, con prudencia, amada congregación. Así nosotros, si yo tengo la mente de Cristo, así nosotros con los demás. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, no te acoples al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Tu mente todos los días tiene que renovarse. Tu mente todos los días tiene que limpiarse de la contaminación. Permíteme orar en este instante por ti, tú que me estás viendo. Amado Señor, yo te pido que renueves nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, que renueves la mente de mis hermanos, que renueves la mente de la iglesia, que todos procedamos hoy a arrepentimiento y a cumplimiento, que todos hoy procedamos a ejercicio de tu palabra, mi buen Dios, en nuestras vidas. Señor amado, quita todo velo que nos impide
tener nuestra mente sincronizada con tu palabra. Quebranta, mi buen Señor, toda cadena, toda atadura, toda fortaleza de maldad que se ha levantado en nuestra mente, Señor, y que no nos permite pensar como tú, actuar como tú. Guarda la iglesia, guarda a mis hermanos y ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Iglesia, también podemos actuar con dominio propio en la forma como actuamos. La palabra dice en Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6, dice: andad sabiamente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y eso tiene que ver entonces también con el dominio propio con respecto a la manera en que hablamos, no solamente en lo que decimos, sino en la manera en que decimos las cosas. Y es por eso que Proverbios capítulo 21, versículo 23, dice la palabra, Proverbios 21, 23, el que refrena su boca, el que refrena su lengua se libra de muchas angustias. Déjeme decirle cuántos problemas no nos hemos ganado por no saber hablar, por no saber decir las cosas, por no decir las cosas con gracia, con misericordia, sino que cogemos y tan disparamos a diestra y así, y el que caiga, el que caiga. Y es que yo siempre digo la verdad, y es que a mí me da igual si le gusta o no le gusta. No te puede dar igual, porque si tus palabras no edificaron, ahí no estaba el Espíritu Santo. Porque si tus palabras no estructuraron y generaron paz, no desafiaron al que te escuchó para buscar más de Dios, sino que tus palabras destruyeron, dañaron, arruinaron, menguaron, menoscabaron, entonces esas palabras no venían de parte de Dios, amada iglesia. Tenemos que saber hablar, tenemos que aprender a hablar. No podemos hacerlo de cualquier forma. Efesios capítulo 4, ya para terminar, versículo 29 al 30, mira lo que dice la palabra en Efesios 4, 29 al 30, dice: ninguna palabra corrompida. ¿Sí ves? Algunos piensan que este pasaje se enfoca en como en palabras groseras. No solamente son esas palabras, también son esas palabras malintencionadas, esas palabras como camufladas de verdad, que lo único que pretenden es impactar y hacer quebrantar a la gente. Hermano, hermanita, tú y yo tenemos que lanzar palabras no que quebranten a la gente, sino que quebranten el pecado que obra en la gente. Eso es muy diferente. Nuestras palabras no pueden destruir a la gente, sino destruir el pecado, la maldad y la iniquidad. ¿Y cómo destruimos las obras de las tinieblas? Haciendo lo bueno. Vence lo malo con lo bueno. Y en este caso ejerciendo dominio propio, aún en la forma en que deba yo de hablar con los demás o hacia los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire, para la necesaria, ¿qué? Dígalo allí en casa: edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mire lo que dice el versículo 30: y no contristéis. Mire pues, ¿sí ve? No somos prudentes en el hablar, contristamos al Espíritu Santo. Dañamos a alguien en casa, de la forma en que hablamos dañamos, contristamos al Espíritu Santo. Dice entonces: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Este pasaje dice: con el cual fuisteis sellados.
de que tú fuiste escogido para pensar bien, para actuar bien y hablar bien. Y cuando no lo haces de esta forma, tú defraudas. Tú defraudas no solamente a la gente que está contigo, sino también al mismo Dios, porque Él espera de nosotros que tengamos integridad, que seamos transparentes, ecuánimes. Él espera de nosotros que lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos sea directamente proporcional a la palabra, a la Biblia. Y cuando esto no es así, el Espíritu Santo le duele su corazón, se entristece. Dice aquí: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y yo quiero que en este momento oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a tener este fruto en nuestras vidas personales. Como cristianos necesitamos tener dominio propio, templanza. Cuando no es así, como hemos predicado en la iglesia, esa personita se puede convertir en un cristiano tóxico, se puede convertir en un cristiano que hace daño donde quiera que llega. Pero si cumplimos esta palabra, vamos a ser de bendición. Donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que Dios nos ponga, en el trabajo, en la empresa, en la calle, con el taxista, con el tendero, con nuestros colaboradores, con nuestros jefes en cuanto a autoridad, vamos a ser de bendición, porque vamos a ser gente prudente, que da buen testimonio porque tiene dominio propio y tiene templanza. Ora conmigo en esta mañana. Te invito para que cierres tus párpados y oremos juntos. Padre celestial, yo te alabo, Señor, y te doy gracias por tu palabra. Yo te bendigo, Señor, porque tus consejos traen, Señor, refrigerio a nuestro corazón. Tus consejos nos muestran el camino que debemos de andar. Por eso tu palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice la Biblia, para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y en esta mañana, mi buen Señor, aceptamos tu palabra. Reconocemos que muchas veces no hemos tenido el dominio propio. Reconocemos que muchas veces, Señor, hacemos cosas sin ni siquiera meditar en lo que tu Biblia establece con respecto a lo que vamos a hacer. Reconocemos, mi buen Señor, que hablamos, actuamos, pensamos de una manera impulsiva, inadecuada. Y por esto, mi buen Señor, en esta mañana oramos y te pedimos que perdones nuestros pecados. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra vida y ayúdanos, enséñanos, Dios, a hacer las cosas como a ti te agrada. Como discípulos tuyos, mi buen Jesucristo, que sigamos tus pisadas y que imitemos tu forma de hablar, imitemos tu forma de actuar, tu forma de pensar. Ayúdanos, Dios, a parecernos cada vez más a ti, mi buen Señor, a ser dignos representantes, dignos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Que podamos actuar, que podamos andar sabiamente, como dice la palabra, con los de afuera, pero también con los de adentro, mi buen Señor. Ayúdanos en esto, Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro ayudador, y solo tú produces el querer como el hacer tu voluntad en nuestros corazones. Solo tú traes el crecimiento que nuestra vida necesita, Señor. Y es por eso, Padre, que en esta mañana, hoy domingo, Señor, nos humillamos delante de ti, Dios de la gloria, y te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des dominio propio, que nos des templanza, que nos des, amado Señor, prudencia, que nos des equilibrio, mi buen Dios, en todas nuestras actuaciones, Padre. Porque si esto es así, Señor, veremos días felices. Veremos, amado Dios, nuestra familia contenta con nosotros. Seremos de bendición, seremos punto de referencia dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro contexto, de nuestro medio ambiente. Seremos de bendición, Señor, porque la gente verá en nosotros un fruto digno, un fruto, mi buen Señor, que permanece para siempre, un fruto que demuestra cumplimiento, Señor, de tu palabra. Dios, gracias, mi buen Señor, por esta enseñanza, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Hoy, mi buen Dios, ponemos nuestro corazón delante de ti
Y oramos, Dios, para que cada vez más la templanza y el dominio propio aumente en nuestra vida. Padre, a ti la gloria. Levante sus manos si lo puede hacer allí donde usted esté y diga: Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Bendigo en esta hora, Señor, la iglesia. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por una cobertura especial sobre todas las familias de la iglesia en esta mañana. Oro, mi buen Dios, para que tu Espíritu Santo nos guarde, nos proteja, nos libre, Señor, en el nombre de Jesús, de todo contagio, pero también de todo temor, Señor, en el corazón, de toda inseguridad con respecto a lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Bendecimos Manizales en esta mañana, bendecimos nuestro departamento, por supuesto nuestro país, bendecimos la iglesia, Señor, bendecimos los niños, los jóvenes, las parejas, los matrimonios, amado Señor, bendecimos los hogares y las familias, y te pedimos, amado Señor, que nos protejas y nos abraces en este tiempo, Señor, y que nos ayudes a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Solo tú, Señor amado, nos sostienes con tu mano derecha, solo tú nos guardas, mi buen Señor, y nos ayudas en absolutamente todo. Gracias, Padre, a ti la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos en casa: amén. Gloria a Dios. Iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el martes 6 de la mañana. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Ten mi corazón.
alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré mi milagro veré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré.